Pues gracias a Dios que estamos un día más aquí reunidos para alabar su nombre. Vamos a comenzar alabando con unas alabanzas y pues que Él reciba estas alabanzas y que sean de agrado para Él. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Hacer una oración antes de seguir. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, porque aún tenemos la libertad de reunirnos, Señor, y alabarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, Señor, y que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Ayúdanos a cambiar, renueva nuestro corazón, Padre, para que podamos ser cada vez más como tú, Señor, y que Cristo sea reflejado a través de nuestras vidas. Te amamos, bendecimos tu nombre y esto es para ti, Señor. Amén. Ya no quiero ser igual.
Pues bueno, ahora vamos a la palabra y que sea Dios el que hable a través de nuestro hermano y que todo lo que se hable también lo podamos y sepamos poner en práctica. Que Dios les bendiga. Parece que sí va a ser reunión de jóvenes. No, ya despertaron. Todavía seguimos con los jóvenes, ¿verdad? Vamos a entrar en la palabra del Señor. Gracias a Dios que podemos reunirnos y pues que podemos estudiar la palabra del Señor, escuchar lo que quiere Dios para nosotros el día de hoy. Amén. Vámonos allá a Hechos 9. Recuerde la semana pasada abrió este paréntesis Lucas ahí en Hechos 9, donde nos relató o habló acerca de la conversión de Saulo. ¿Sí? Vimos, pues básicamente los dos mensajes que vimos fue acerca de la preparación de Saulo y la conversión de Saulo. ¿Sí? Y se cierra el paréntesis. De pronto ya como que cambia ahora sí que pues totalmente el panorama. Pablo queda un poquito de lado, no porque no sea importante, sino porque Lucas es un libro histórico. No solo, perdón, bueno, sí, Hechos es un libro histórico que escribió Lucas. Pero también Lucas es un libro histórico, ¿no? Los evangelios son libros históricos. Pero sí, Hechos, que lo escribió Lucas, es un libro histórico. Y Lucas, pues es un médico, era alguien realmente preparado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en Hechos es realmente un relato cronológico, histórico, acerca de la historia de la iglesia. Y Pablo no es como que se le ocurra, aquí lo voy a meter y de pronto, ¿sabes qué? Me acordé de Pedro otra vez. No, porque lo que está haciendo es preparando el terreno para lo que después sería ya el final o la segunda mitad, todo lo que resta de Hechos. ¿Sí? Hoy vamos a entrar un poco ya en la siguiente parte de este mandato del propósito de Hechos. Sí, que recuerda que era ser testigos primero sino más bien ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Otras versiones, pues, pero ahí dice hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, ya vimos y ya Lucas, pues como que ha ido como trazando este rumbo, ¿no? Sí, vimos cómo la iglesia surgió, eso en Pentecostés, ahí en Jerusalén. Luego fue trazando la historia y vimos cómo de pronto llegó a Samaria y cómo ahí también cayó el Espíritu Santo. Y pues ahora digamos que se está perfilando para lo que será ahora la siguiente parte, ¿no? Que es hasta lo último de la tierra. Obviamente, pues dentro de las posibilidades de Lucas, ¿sí? Hay veces en que dicen, pero faltó tal ciudad, faltó tal cosa, pero es que la Biblia no es un libro como tal científico, no es un libro histórico que incluye ciencia, que incluye historia, pero ese no es su fin. ¿Sí? El fin de la Biblia es hablar lo que Dios quiere que sepamos concerniente a la salvación, concerniente a todo lo que implica el ser salvos, a todo lo que implica el ser cristiano, todo lo que querramos saber acerca de Cristo, de Dios y de su vida en nosotros, ahí está, lo necesario. No necesitamos nada más. Entonces, vimos que termina diciendo que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Sí? Sigue estando en un ámbito pues totalmente judío. Aún no sale la iglesia para con los gentiles, aún no sale para otros lados. Sigue como que con este celo aún de somos el pueblo de Dios, ¿no? Si bien ya saben y ya entienden pues que son la iglesia del Señor, todavía está como que somos Israel, pero la iglesia del Señor es de Israel, ¿no?
Entonces, Lucas lo que va a hacer, lo que hace, pues ahora sí con la vida de Pablo, es introducirnos para luego no tener que dar explicación del porqué de las cosas. ¿Sí? De por qué de pronto quién es este Pablo que dice que es apóstol a los gentiles, ¿de dónde salió, no? Entonces ya nos deja un relato de lo que pasó para introducirnos ya de lleno a lo que sigue. Entonces regresamos a Jerusalén, pero en la persona de Pedro, ¿sí? Regresamos otra vez al apostolado, digámoslo así, principal, al original, a los primeros, a Pedro. Y dice ahí en el versículo 32 de Hechos 9, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Hasta ahí vamos a dejarle, vamos a seguir. Ahorita vemos lo demás. Pedro ya era conocido, ¿no? Ya era el apóstol Pedro. Ya era aquel que hacía milagros y sanidades en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel que ya se había enfrentado al Sanedrín, aquel que ya había dado testimonio, aquel que incluso ya había sido tratado de ser encarcelado, ¿sí? Era ese Pedro. Entonces, vemos que ya tenía recorrido la iglesia, ¿sí? No sabemos exactamente cuánto tiempo habrá pasado, pero ya ha pasado un tiempo de la iglesia. Entonces, sin duda alguna, ya estaban establecidos algunos grupos, ya estaban establecidos algunos, pues vamos a llamarlo así, iglesias, aunque sabemos que es una sola, ¿no? Pero le vamos a llamar así, ¿por qué? Porque, pues de hecho, ahí en versículos anteriores dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, ¿sí? Porque no está mal que digamos, vamos a la iglesia, ¿no? Yo sé que hay pastores que son muy, no, la iglesia es una, sí, la iglesia es una, pero también iglesia significa asamblea, entonces vamos a la asamblea, vamos a la reunión, vamos a la iglesia, ¿sí? No está mal decir vamos a la iglesia porque pues es lo que hacemos, ¿no? Y aquí vemos que en Hechos menciona a las iglesias como grupos, como asambleas. Entonces, Pedro empezó a visitarlos, ¿por qué? Porque era parte de su oficio pastoral, ¿sí? Dentro del apostolado, era parte de él. Bueno, hay una preocupación de ir y ver pues que se predique el evangelio correctamente, que sea lo que el Señor nos instruyó, una preocupación de ver que los hermanos sean fortalecidos en la fe, sean cuidados en la fe, sean exhortados en una fe para que sigan perseverando en eso que se les ha enseñado, ¿no? También en pues fortalecer los ánimos, en lo que sea necesario. Él no se encerró, y vamos a ver que no está encerrado solamente como en su capillita ahí en Jerusalén, decir aquí yo soy el apóstol, yo soy sentado en un trono, y pues si alguien quiere sanidad o algo que venga a mí. No, ellos iban, porque el mandato era ir, no esperar a que vengan. Y a veces uno pues que pierde los pies del piso, o aquel que pierde su lugar, o aquel que pierde la visión, o aquel que pierde a este mandato que el Señor instruyó, pues espera que la gente venga hacia Él, ¿no? Yo soy aquí el que sana, yo soy el que predica, yo soy el que enseña, pues que venga la gente, ¿no? Cuando es al revés, cuando la Biblia enseña, vayan y hagan, vayan y prediquen, vayan y hagan esto. Sí, entonces era uno de estos viajes misioneros de Pedro, donde iba no tanto en pro de ir a fundar iglesias, sino pues a cuidar las iglesias. Sin duda alguna, en el camino, él iba a aprovechar para hablar y fortalecer y predicar el nombre de Cristo, que es lo que siempre vemos en Pedro y en todos los apóstoles. Pero vemos que la meta o el propósito de él era ir y visitar a los santos, ir y visitar a la iglesia, a ver que la iglesia pues estuviera bien, estuviera fortalecida. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo o la labor no es solamente predicar, ya prediqué y pum, tatás, arréglatela como puedas, ¿no? Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y de las naciones predicar, pero lo importante es hacer discípulos. Entonces, ellos tenían muy clara esta visión de que hacer discípulos implicaba ir y esforzarse, ir y pues ahora sí que invertir tiempo en eso.
porque pues ellos pues iban, ¿no? Y eran caminos largos, no eran trayectos como ahorita que uno viene a lo mejor en carro medio retirado, pero viene bien cómodo, ¿no? En carro. No, eran trayectos largos y a pie porque pues no tenían una solvencia muy grande. No eran gente de mucho dinero como para decir, voy a irme en caballo o en mulas o en camellos o en carros, no. Ellos iban como pudieran. Imagínense el amor que ellos sentían hacia la iglesia, hacia gente que posiblemente sí conocían, posiblemente no la conocían, pero ellos sabían, yo voy a ser discípulos, yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a servir, ¿sí? Entonces dice que estando allí, había uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. No se nos menciona que le hayan pedido ir por eso, no se nos menciona que alguien le dijo, ven, mira, hay alguien enfermo, no se nos menciona que Eneas a lo mejor esperaba que llegara Pedro para recibir sanidad. Se nos menciona que allí donde estaba, halló uno que se llamaba Eneas. Tampoco se nos menciona si sí o si no era creyente. Posiblemente lo era porque pues el fin de Pedro era visitar a las iglesias, a los santos. Y dice que estando allí, pues se encontró uno que se llamaba Eneas. Posiblemente era creyente, ¿no? Pero veamos la condición de esta persona que llevaba 8 años en cama, y estos 8 años en cama, pues no eran las camas que nosotros tenemos ahora. Eran camas de paja, eran camas con una mantita y pues ahí, ¿sí? ¿No? O sea, era una incomodidad muy grande. Y un paralítico pues ahora se puede mover en silla de ruedas, a lo mejor se puede mover con ayuda de algún aparato, pero en ese tiempo no. O sea, no servías para nada, ¿sí? Recordemos a los paralíticos que estaban a Puerta de la Hermosa, dice, lo ponían ahí pues porque no servían para otra cosa más que para dar lástima, ¿no? Entonces, él, pues en estos 8 años pudo haber estado frustrado, enojado, porque yo no era paralítico de nacimiento como otros, ¿sí? Porque llevaba nada más 8 años. Puede ser algún accidente, lo que sea, pero simplemente estaba allí. Si estaba enojado, si estaba deprimido, si estaba alegre, si estaba feliz, si estaba, no lo sabemos, pero la situación es que estaba paralítico, en una condición de lástima. Y en esta condición no se menciona que Eneas pida ayuda tampoco. No se menciona que alguien le dijera, Pedro, mira, ahí está una persona que se llama Eneas. No. Simplemente se nos narra y nos dice, había alguien paralítico que estaba en cama. Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Punto. Y enseguida se levantó. Pedro fue e hizo lo que el Señor le había dicho hace ya mucho tiempo, ¿sí? Les he dado autoridad, he aquí les he dado autoridad. Pero esa autoridad no prevalecía sobre Pedro, porque Pedro no llega y le dice, sé sano, o yo te sano, o levántate, ¿sí? Como Jesús vemos que Él nomás dice, levántate, Él ordena. Pedro sabe que esa autoridad no es de Él, ¿sí? Sino que le fue delegada a Él. Entonces por eso deja claro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Sí? No soy yo, no es que yo haya venido desde lejos y que yo traiga la unción, que yo sea el todopoderoso, que yo sea el ungido. Si bien tenía autoridad de Dios, delegada de parte de Jesús directamente, pero él reconocía, aún cuando Jesús me ha delegado esa autoridad, no soy yo, sino Jesús. Por eso dice, Jesucristo te sana. Y luego le dice, levántate. Si ya tienes la capacidad de levantarte. Y no solo eso, haz tu cama. Le pide o le ordena, haz lo que antes no podías hacer. ¿Sí? Antes la gente te llevaba, antes tú no podías ordenar tu cama, antes tú no podías ni siquiera hacerte de comer. Todos tenían que moverte porque un paralítico no servía para nada. Entonces, ahora que tú puedes, haz tú las cosas. Ahora que tú puedes, ahora que eres sano, haz tú las cosas. ¿Sí? Y esto es importante porque él obedeció y enseguida se levantó. ¿Sí?
esto tiene que ver, no solamente con la parte de la sanidad, sino con la parte de todo lo que Dios hace por nosotros, para nosotros y en nosotros, que no es para simplemente seguir igual, ¿no? Imagínense, Eneas, sé sano. Eneas, ay, guay, soy sano, pero aquí me quedo acostado porque estoy bien a gusto. ¿Sí? No, eres sano y ahora haz lo que antes no hacías, ahora haz lo que ya puedes hacer. ¿Sí? Sin duda alguna, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, ministerio, nos ha llamado a ciertas cosas que antes no podíamos hacer, que antes no sabíamos, que antes no éramos capacitados para eso, pero ahora sí. Y Dios, ¿qué nos dice? Levántate y haz lo que antes no podías hacer. Por ejemplo, ¿no? Antes, sin Cristo, pues obviamente no podíamos hablar de salvación. Antes no podíamos predicar el evangelio porque no lo conocíamos. Ahora llegamos a la verdad en Cristo y ahora te dice, levántate, ya tienes la verdad, ya tienes la salvación, levántate y haz lo que antes no podías hacer, que es hablar de Cristo. ¿Sí? Y no solamente se queda ahí, ¿no? En todos los demás aspectos. Hay cosas a veces que le pedimos al Señor, Padre, si me das esto, si me permites esto, te prometo que hago lo otro, ¿no? Y Dios en su bondad, en su gracia y misericordia nos concede eso que tanto le pedíamos. ¿Y qué pasa? Ay, se me olvidó. Ay, no, es que fíjate que sí, pero no, es que resulta que ya no puedo, ¿no? Como aquel que, Señor, si me haces un trabajo, te prometo que te voy a dar el diezmo, te prometo que voy a ser fiel, te prometo que... Y de pronto llega el trabajo y, ay, ¿qué crees, Señor? Tengo que trabajar en domingo, ya no me voy a poder reunir. Pero pues tú me lo diste, ¿no? Y se nos olvida a veces que Dios nos concede cosas, concede peticiones, pero siguen siendo para su gloria. Creemos a veces que la salvación, que la sanidad, que la restauración, que los milagros se tratan de nosotros, pero no. Romanos 11:36 es muy claro, por favor búsquelo, Romanos 11:33 o 36, no me acuerdo, pero es el último. Nos deja muy claro algo, o sea, todo, ¿qué es lo que dice? Ajá. Dice, todas las cosas proceden de Él. Es decir, la salvación que tenemos procede de Él. Los dones que tenemos proceden de Él. Si Dios nos concede sanidad, milagros, peticiones, proceden de Él. Pero dice, ese no es el fin para ti. Dice, todo es para Él. Es decir, procede de Él, pero el fin es para Él. Entonces, si de pronto nosotros nos vemos en alguna situación en la cual Dios conceda algo a nuestro corazón, cualquier necesidad, incluso posiblemente algo que no es necesario, pero sí algún deseo o algún anhelo de nuestro corazón, ¿no? Algo, pues no indispensable, ¿no? Aún así, todo eso es para Él. Si por ejemplo te sale el iPhone 17 Pro Plus, no sé, y Dios te lo concede por su gracia, no es para que presumas, mira, tengo el nuevo iPhone 17 Pro Plus porque yo sí puedo, soy acá el más chido, ¿no? Sigue siendo para la gloria de Dios. Y para que hagas con eso lo que antes no podías hacer sin eso. ¿Qué cosa? Tú sabrás. ¿Sí? No me voy a poner dogmático de ahora tienes un iPhone, tienes que ponerte a hacer esto porque en el iPhone sí se puede o en tal celular. No. Dios nos concede cosas y hace cosas a nuestro favor, pero para que de alguna forma eso funcione en hacer lo que antes no hacíamos. Y todo es para Él. Para Él. Pasa muchas veces que Dios restaura matrimonios y el matrimonio muy feliz, muy contento, pero ahí se queda. ¿Sí? Dios restauró el matrimonio también para algo. Dios nos concede incluso segundas oportunidades en su gracia para algo, ¿sí? En lo que sea, pero no es para echar a perder otra vez nuestras vidas. Hay veces que el Señor nos concede una segunda oportunidad en su gracia, porque Él así lo quiere. A otros les dice no, juicio, y sigue siendo justo. Pero entonces, aquellos que les da otra segunda oportunidad no es para que otra vez vuelvas al lodo. Es para que hagas con eso lo que antes no hiciste.
¿sí? Si de pronto los jóvenes se equivocan de novio o de novia y Dios les concede el conocer a tiempo, decir esa persona o esa persona no es para ti, Dios te está dando otra oportunidad para decir, o sea, fíjate bien, no es para que vuelvas a cometer los mismos errores que cometiste con otra persona. Porque viene aquí la persona que te gusta, que te mueve el tapete, y ay, sí, me derrito por ti, un montón de cosas, empiezas a enfriar tu amor por Dios, y de alguna manera Dios te lo quita, ¿no? Y dices, ay, Señor, sí, cierto, perdón, me estaba desviando, no me di cuenta, bla, 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 etc. Llega otra que también empieza a mover el tapete, te empieza a hacer ojitos, ¿y qué? Vuelves a lo mismo. Y a veces no entendemos que Dios nos da oportunidad para decir, es que fíjate bien, por algo te lo estoy permitiendo, para que entiendas cuál es el camino correcto y que hagas ahora lo que antes no podías hacer. Decirle que no a ciertos deseos, decirle que no a ciertas cosas que te llaman la atención, porque ahora sí puedes. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo. Y vea, no se nos narra quién era Eneas, de dónde venía, más solamente nos dice, Eneas estaba 8 años y es todo, era paralítico. Inmediatamente se nos habla de Pedro y de lo que hace, tampoco se nos narra mucho de si Pedro levantó las manos, si oró, si todo, no se nos narra. ¿Por qué? Porque el propósito no es ver quién es Eneas o ver quién es Pedro, el propósito es que Jesucristo lo sanó. Jesucristo lo sanó con un propósito, dice versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida. Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ve, nos narra un milagro, una señal, algo asombroso, visible. ¿Quién puede negar 8 años paralítico y de pronto ya anda caminando? ¿Quién lo puede negar? Dice que se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Porque el propósito final era que el Señor hiciera su propósito no solo en Eneas, sino en todos los demás. Y utilizar a Eneas y a Pedro como instrumentos para traer salvación a otra gente. ¿Ve? El milagro no es para mí. Si bien Eneas lo recibió, pero al final de cuentas ese milagro funcionó simplemente para ser un instrumento en manos de Dios. Y es que nosotros tendemos a ser, pues sí, muy orgullosos, muy vanidosos. Es por mí, es para mí, se trata de mí. Y Dios viene a movernos el tapete y decir, no, recuerda, se trata de Dios. Eneas obedeció y el milagro llevó a la conversión. Repito, parecen como que casos aislados, pero es que sin duda alguna Lucas está perfilando algo, ¿ok? Quiero que ponga atención a eso. Eso fue en la región de Lida, ¿sí? No fue en Jerusalén, fue en una ciudad que se llamó Lida, que está pues varios kilómetros lejos de Jerusalén, como unos 2 días de camino. Entonces dice, había entonces, siguiente versículo 36, había entonces en Jope, otra ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita era el nombre hebreo, Dorcas era el nombre griego. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí quiero que vea algo. Jope, no sé si lo recuerda, pero fue a la ciudad donde fue a predicar Felipe. O sea, Pedro ya estaba yendo a Samaria y sin ningún problema, ¿no? A la región de Samaria. Ya no había ese como que, uy, Señor, le sacamos la vuelta, ¿no? Como cuando fue allá en Juan 3, se nos narra de la mujer samaritana. ¿Sí? No, ahora él ya iba a visitar las iglesias ahí. Entonces dice que ahí en Jope había una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas era conocida, ¿por qué? Por lo que hacía. Dice la Biblia, por sus frutos los conocéis. Santiago dice, ¿tienes fe? Qué bueno, los demonios también la tienen. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, nada más
veamos en su vida algo así rapidito. ¿Qué es lo que dicen o por qué cosas somos conocidos? Delante a los ojos tanto de nuestra familia. ¿Qué es lo que dice tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus familiares de ti? ¿Qué es lo que dicen tus hijos de ti? ¿Qué es lo que dicen tus papás de ti? ¿Qué es lo que dicen mis hermanos, tus hermanos de ti en la familia? ¿Por qué o cómo te conocen en tu familia? El rezongón, el que le dice, ve a la tienda y dice, este ya no lo mando porque nunca va. O este no lo mando porque me hace caras. ¿Por eso eres conocido? O mi mamá, la que tiene el favorito, ¿no? Mi mamá, la que a este sí le da todo. Mi mamá, la que, ¿no? Empezamos a ver, entonces, ¿por qué o cómo soy conocido en mi familia? Segundo, ¿cómo soy conocido en la iglesia? ¿Sí? La hermana o el hermano que tiene cara de amargado, el hermano que no aplaude, el hermano o la hermana que llega tarde, los hermanos que siempre hacen relajo, los hermanos que se quedan dormidos en el culto. O sea, ¿por qué somos conocidos, no, en la iglesia? Después, ¿por cómo somos conocidos? Ahora sí, a los ojos del mundo. La señora esa o el señor que siempre anda peleando con los vecinos. El señor o la señora que se oye un relajo en su casa, como que siempre se anda ahí agarrando guamazos con su familia. El señor o la señora que sabemos que es bien metiche, ¿no? ¿Cómo es? O que Dios no quiera, ¿no? Porque pues somos cristianos. El señor o la señora que hace tranzas, que saca sus... ¿no? Aquí como le dicen a las condinas, al guardadito que hacen entre... Rifa, ajá. La señora o el señor que hacen rifas y se transea el dinero, ¿no? O sea, cosas que no tienen que pasar entre cristianos, ¿no? Pero, ¿cómo son los conocidos? Yo creo que en la familia o en la iglesia es donde nos pegan más, ¿no? Porque pues hay... Pero, vea, ella era conocida por alguien que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Por cosas buenas era conocida. ¿Qué dirían los que te conocen alrededor de ti? Y yo sé que sabemos, ¿no? O sea, no nos hagamos así como que... pues a ver, díganme. No, sabemos cómo somos conocidos, ¿sí? Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Recuerden que seguimos en un contexto judío, entonces tenían que llevar un cierto proceso de purificación con los muertos para también darle una sepultura conforme a la ley. Y dice aquí, vea, y como Lida, donde Pedro estaba, a donde fue a visitar, estaba cerca de Jope, los discípulos de Jope, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. No sabemos si fue específicamente por el caso de de Dorcas, si fue porque Dorcas seguía enferma cuando le mandaron a llamar, si fue porque Dorcas ya había muerto cuando le mandaron a llamar, no sabemos. Nomás se nos dice que los discípulos en Jope dijeron, un apóstol está aquí cerca, mandémoslo a llamar. Sea cual sea la razón, ¿sí? No sabemos si exactamente sea por el caso de Dorcas. Pudiera ser, pero la Biblia no dice acerca de que fue por eso. Nomás nos narra el caso de Dorcas y nos narra que los discípulos mandaron a llamar a Pedro. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron entonces a la sala donde ya estaba muerta, ¿no? Donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vea, toda la gente que pues sentía amor por esa persona, ¿sí? Todas aquellas personas que decían, mira cómo nos ayudó, mira, o sea, nosotros a lo mejor vemos ahí como que, pues era costurera, ¿no? Algo sencillo, pero es que la tela en ese tiempo pues no era barata. O sea, que alguien te donara, te hiciera vestidos y todo eso, pues era porque tenía buena solvencia y porque podía hacerlo. Entonces, que había viudas llorando y mostrando las túnicas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y aquí sí se nos narra un poquito más de lo que hace. A Eneas nomás es,
levántate, Jesucristo te sana, perdón, Jesucristo te sana, levántate. ¿Sí? Con ella dice que sacó a todos. Con Eneas no sabíamos si había público o no, pero con ella sí deja claro, a ver, se me salen. ¿Ok? Y dice que Pedro se puso de rodillas y lloró. Aquí encontramos algo Lucas nos dice algo muy vívido en Pedro, su reconocimiento de decir, es que Señor, te necesito. Vean, Pedro ya había sanado un montón de gente. O sea, de hecho, la escritura pues, nos narra que la gente ponía a gente enferma para ver si su sombra lo sanaba. Recordemos, no sabemos, no se nos dice que sí sanaba, pero la gente lo hacía. Posiblemente sí lo sanara. Todo lo que Pedro ha vivido, todo lo que Pedro ha hecho, y aún así, después de todo eso, sigue recordando, sigue diciendo, no se trata de mí, no se trata de mí, yo no tengo el poder. A nosotros comúnmente se nos empieza a subir a veces cuando el Señor nos permite vivir ciertas experiencias, cuando el Señor nos permite entender ciertas cosas, como que, a lo mejor sí soy, a lo mejor sí es un poquito, ¿no? Pues yo me dispuse, yo soy el bueno para eso. Pero no, todo se trata de Él. Y Pedro nos está mostrando que en eso también se trata de Él. Antes dijo, Jesucristo te sana, reconociendo, viene de Él. Ahora se arrodilla y ora. Y recuerde que la oración no es mandarle al Señor, haz esto, te declaro, es decirle o expresarle nuestros deseos y ver cuál es la respuesta a su voluntad. Se arrodilló y oró. Y entonces, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Esto no sé si a Pedro le habrá pasado por la mente, ¿no? Pero es una historia muy vívida de lo que él vio con su maestro. Recuerden que Jesús hizo ciertas cosas, como la transfiguración, como la resurrección de una niña, donde solamente le dijo a 3 discípulos que fueran con él, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, Pedro sin duda alguna vio cómo Jesús resucitó a una niña. Y las palabras que utiliza ahí es Talita Cumi, ¿sí? Que es niña, levántate. Y aquí pues nada más cambió una letra, ¿no? En lugar de Talita, Tabita. Qué curioso caso, ¿no? Entonces dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Repito, Pedro sabía y conocía muy bien que Jesucristo podía resucitar a los muertos, porque él lo vio. O sea, él vio cómo resucitó a una niña. Entonces él dijo, pues Jesucristo sigue vivo, Jesucristo sigue haciendo milagros. ¿Qué impide que esta niña también, o esta persona, esta discípula, Dorcas, pues también se levante? Entonces dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es decir, esta palabra se incorporó no tiene que ver solamente con levantarse, sino con estar totalmente sana. Es decir, a pesar de que murió, a pesar de que se enfermó, no resucitó y siguió enferma, ¿no? Sino que resucitó sana. Porque luego ahí vemos cada milagro falso. De verdad, hay veces que dices, ¿cómo? Esto no es un milagro, ¿no? A mí me ha tocado gente, o sea, que yo conozco, que en la exhibición de algún apóstol de sanidades y milagros, que dicen, este Dios lo sanó no sé, de la cojera o de lo que trae, ¿no? Y vemos a un señor que dice, yo antes no podía caminar. Y le dicen, a ver, camina. Y va así, señor. Así como que apenas, ahí está el milagro, ya pudo caminar. Y dices, pero es que Dios da sanidad, no media sanidad, ¿no? O a mí me tocó, yo lo vi así, de una persona que dice, Dios me sanó de la vista, ya no ocupo lentes. Al mes otra vez traía lentes. ¿Qué? Nada más duró un mes la sanidad de Dios. Sí, porque aquí
repito, se incorporó tiene que ver con que estaba totalmente sana. Porque Dios hace las cosas pues bien, ¿no? Y cuando Él obra un milagro, lo hace bien. Entonces dice, y Él, dándole la mano, veamos hasta aquí, Pedro no la había tocado. Porque Pedro, a pesar de que pues, era cristiano, era hijo de Dios, estaba en la iglesia, seguía con costumbres, tradiciones de la ley. Entonces, en la ley tocar un muerto era impensable. Caso contrario a Jesús, que Él sí fue y tocó a la niña. Pero Jesús, o sea, no, ahí Pedro todavía estaba como en este proceso, en esta barrera todavía, ¿no? De sí, Cristo, y sí, de verdad, Jesucristo lo es todo, pero todavía traigo tradiciones, todavía traigo un poquito cargado de la ley, ¿no? A pesar de que estaba haciendo cosas buenas, de que estaba predicando, o sea, no vemos que era un fariseo, no vemos que era un judaizante, no. Pero aún así, él seguía como que cargando un poquito con la ley, ¿no? O sea, sí soy cristiano, pero aquí traigo todavía mi costal de la ley. Y repito, Pedro, pues yo creo que de alguna manera tuvo que haber recordado aquel encuentro con Jesús, donde la niña, o sea, Jesús tocó a la niña muerta. Ahí, en la ley, Jesús, pues era inmundo. Pero recuerden que Jesús no se corrompe, no se hace inmundo. Él santifica lo que toca. Entonces, no vemos que Jesús haya cumplido el rito de purificación de la muerta porque pues revivió. Pero aquí Pedro no la había tocado, ¿sí? Hasta que resucitó, le dio la mano. La levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Quiero que note esta distinción que hace Lucas. ¿Las viudas no eran santas? Porque dice a los santos y las viudas. No quiero que me malentiendas, ¿eh? Las viudas no es que no sean santas, sino que las muestra la Biblia con un cuidado especial. En 1 Timoteo, de hecho, Pablo deja indicaciones especiales para el cuidado de una viuda. Porque las viudas, pues también son una parte que el Señor trata con especial amor, sí, con un cuidado. Por eso dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y pues esto fue un milagro, ¿no? Pero el punto aquí es el milagro, es que ella resucitó, es que Pedro puede resucitar gente. ¿Qué es lo que dice? Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ve, la señal, el milagro, llevó a apuntar a es Dios, es Jesús, es Él el que hace el milagro. Y eso entonces lleva a predicar el evangelio, a que la gente crea, a que la gente se convierta. Esto fue notorio y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a terminar con esto. Se quedó muchos días en Jope. ¿Por qué? Repito, Pedro no iba con el afán de hacer campañas evangelísticas de 2 o 3 días y ¡pum! Sanidad, 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 sanidad. Vámonos para otro lado. Sanidad, 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 sanidad. Como comúnmente de pronto vemos por aquí. ¿Sí? Tan solo recuerde lo que se viene próximamente, ¿no? En noviembre. Que es como más como un espectáculo, como un show. O sea, Pedro sabía muy claro que las señales, los milagros, abrían un camino, pero era necesario discipular, porque si no la gente nada más se queda con el milagro y al infierno. ¿Sí? Porque el propósito del Señor no es nada más sanar a la gente, sino es sanarla y salvarla. Y dentro de la salvación también está la santificación y todo lo que más conlleva. Pero hay veces en que nada más creemos que la gente es sanada, listo, ya creyó, ya, trabajo hecho. No. Eso es solamente, digámoslo así, el parteaguas, lo que abre camino. Lo importante es entender que es necesario enseñar.
enseñar, enseñar, enseñar y enseñar. Hay iglesias que se basan solamente en las señales, en lo que Dios puede hacer, en las obras sobrenaturales, en cultos de avivamiento, en cultos sobrenaturales, y así le llaman, donde quieren ver aceite cayendo del cielo, donde quieren ver estrellitas de oro, polvo de oro, diamantes, donde quieren ver puras señales, pero están tan lejos de la enseñanza. Y no estoy queriendo decir que se acabaron las señales, no. Estoy diciendo que sí, qué bueno que Dios sane, que Dios haga milagros, oramos y rogamos que lo siga haciendo, pero que nuestro fin y nuestro anhelo sea, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero aprender más de Él. Y que si hay señales le doy la gloria a Dios, y que si no hay le sigo dando la gloria a Dios, porque lo que yo busco es conocerle más a Él. Y a Dios no se le conoce solamente por las señales. Las señales nada más nos muestran que hay un Dios que hace señales, pero el conocer a ese Dios es a través de su palabra, a través de la enseñanza. Porque si no pasa lo que les pasa más adelante a Pablo y a Silas, o Bernabé, creo que Silas, donde hacen también señales y dicen, Júpiter y Saturno han llegado aquí, dioses han venido aquí. Cada quien se hace una interpretación de su Dios conforme a las señales. Y si nosotros limitamos, cuando oramos por alguien, si en algún momento nos toca orar por alguien y de alguna forma Dios en su bondad concede esa oración, aprovechar y hablar de la palabra de Dios. Porque podemos encontrarnos en la situación de que, oye, ¿sabes qué? Traigo este problema, esta situación, ok, déjame orar por ti, orar por tu problema, orar por tu sanidad, orar por lo que estés pasando. Pero si Dios de verdad concede eso, predica la palabra. Y aún si oras y Dios no concede, predica la palabra. Porque el fin no es que Dios conceda o no las necesidades o las peticiones, sino que Dios salve. Es un buen, de verdad, yo se los aconsejo, es un buen... una buena práctica el que si alguien viene contigo con necesidades y no sabes qué decir, en ese momento se te va la Biblia de la memoria, no te acuerdas de nada de la palabra, nada más dile, ok, ¿me dejas orar por ti? O sea, déjame orar por ti, creyendo de verdad que Dios puede mostrar algo en esa persona, ¿sí? No me estoy cerrando y no quiero que nos cerremos a que, ok, solamente te voy a hablar, te voy a enseñar, es importante, es necesario, pero también es importante que nosotros ejerzamos la fe de que Dios puede obrar en la gente, de que Dios puede sanar, de que Dios puede hacer milagros, de que Dios puede restaurar vidas, de que Dios puede restaurar matrimonios, de que Dios puede restaurar familias. No nos cerremos a eso, oremos por eso y pidamos por eso, pero también proclamemos el evangelio. Por eso Pedro se quedó varios días, y no dice que se quedó muchos días, no sabemos cuántos, pero muchos días, en Jope. Y en ese tiempo, como que, repito, está esta lucha del Pedro judaizante, el Pedro que ya es hijo de Dios, el Pedro que la ley, ¿no? Porque dice que se quedó en casa de cierto Simón, y dice, Lucas añade, curtidor. No creo que sea como que, o nada más así como por ocurrencia. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra, cada coma, y hasta esa palabra curtidor es inspirada por Dios. ¿Un curtidor sabe qué es? La piel de los animales. Ese es un curtidor. Los que se dedican a trabajar las pieles de animales, ¿no? Para hacer chaquetas, cuero, un montón de cosas, ¿sí? Ahorita pues bien a gusto, ¿no? Pero antes no había máquinas, antes no había nada. O sea, era la persona trabajando directamente con un animal muerto. ¿Qué significaba para un judío, para alguien de la ley, para alguien que practicaba la ley, acercarte a un animal muerto? Inmundo. Entonces, un curtidor pues era un empleo mal visto, porque te las ibas a pasar día tras día de inmundo en inmundo, en inmundo, en inmundo. Ojo, solamente ceremonialmente.
¿sí? No se refiere a que era un pecador, no, sino que ceremonialmente iba a ser inmundo y no se iba a poder presentar al templo ceremonialmente. ¿Ok? Esto, para un judío radical, como lo es Pedro, pues sin duda alguna pudo haber representado, híjoles, estoy aquí en la casa de este compa con animales muertos, ¿no? Pero dice la Biblia que él se quedó ahí muchos días. Y esto, yo creo que, les digo, es Dios preparando el corazón de Pedro. Es Dios preparando el camino. Es Dios preparando una visión que va más allá de la visión de los apóstoles, que va más allá de la visión de Pedro. Pedro iba solamente el plan, ir a visitar a las iglesias, a exhortarles, a enseñarles, ese era mi plan. Pero Dios fue encaminando primero a Lida, ¿ok? Predica el evangelio, se convierte la gente, luego a Jope, a reforzar, donde ya había pues más amplitud ahí en Samaria. Y dice, ahí te vas a estar preparando, te vas a estar ahora sí que curtiendo unos días, ¿no? Con el curtidor. Te vas a estar curtiendo unos días porque, ¿qué crees? Siguiente capítulo, Pedro ya va a ir, ahora sí, a los gentiles. Siguiente capítulo, ya Pedro, muy buena tu chamba que estás haciendo aquí en Jerusalén, incluso en Samaria, en Judea, pero te falta el último escalón. Si te falta todavía romper esa bolsita que traes ahí cargando todavía de la ley. Ya te hace falta eso. Vea, Pedro ya era salvo. Pedro era el apóstol. Pedro hacía milagros, pero aún nos muestra la escritura que Pedro necesitaba seguir conociendo, cambiando, santificándose, aprendiendo más para el Señor. Por eso no importa si tú dices, ok, yo ya soy cristiano, ok, yo ya soy salvo, ok, yo ya escucho, practico, hablo de la sana doctrina, qué bueno, pero es que nuestra vida va a seguir cambiando, cambiando, cambiando. Aún tengamos el título de apóstol, aún así hagamos milagros, prodigios y señales, nuestra vida va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y cambiando. Porque muchos, de verdad, muchos, hasta donde estaba Pedro ahorita, ya con eso tengo el sello de garantía de Dios. Ya soy la perfección. Muchos actualmente, con eso que hace Pedro, ya, ya soy acá. Ya la armé, ya tengo el cielo ganado, ¿no? Pero Dios nos muestra que en eso que era Pedro actualmente, Dios dice, todavía no. O sea, todavía estás cargando con cosas, Pedro, que todavía tienes que dejar. Y nosotros también va a haber cosas que aun cuando ya estemos, pues digámoslo así, en la sana doctrina, ¿no? Que estemos aprendiendo más cosas, que digas, ay, wow, ¿no? Misterios que antes no conocía, ahora los veo de otras formas. La enseñanza de la Biblia ahora la entiendo de otra forma y gloria a Dios que lo hace. Pero ese no es el fin. El fin es que nuestro corazón vaya cambiando. Porque miren, si solamente decimos que conozco más, sé más, entiendo más, aprendo más, pero no hay práctica, no hay cambio de vida, lo único que estamos acumulando es juicio para el día del juicio. Porque Dios va a decir, sabías más, seguiste igual. Entendiste más, seguiste igual. Conociste, aprendiste más y seguiste igual. ¿Por qué? Si Dios en su gracia nos está dando y nos está dando, no es para que nos quedemos igual, sino para seguir cambiando. La próxima semana vamos a ver, ahora sí que la confrontación que Dios hace con Pedro. Pero todo esto es porque Dios ya fue preparando el camino, ¿sí? Si en algún momento nos encontramos en alguna situación, pues en la voluntad de Dios, que Él permitió, que Él fue sosteniendo, creamos lo que Él nos fue preparando para esa. ¿Sí? Hay veces Señor, se me vino este problemón. Cree que la gracia de Dios te ha estado preparando para ese camino. Cree que la gracia de Dios te ha estado sosteniendo para esa situación. ¿Sí? Ojo, recordando situaciones que vengan de parte de Dios, no situaciones que salen a causa de nuestras consecuencias por el pecado.
Pero si son situaciones que, Señor, yo te estoy sirviendo, me estoy esforzando y vino esto y no sé cómo hacerle, cree que la gracia de Dios te ha estado preparando para llevar a cabo eso. Porque vemos, Pedro iba con un plan, pero Dios dice, este es mi plan. Tú vas por acá, pero yo todo lo voy a encauzar a un plan mayor. Y si Dios nos lleva, nos mueve, nos hace hacer X o Y cosa, es para un plan mayor. Y creamos que Él lo va a cumplir, porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en lo que aprendimos hoy, en este ejemplo de la vida de Pedro, podamos recordar, Señor, y si es necesario, aprender y entender que todo se trata de ti. Que no hay nada en este mundo, en lo que hagamos, en lo que tenemos, que sea para nosotros, Señor. Todo es por y para ti. Ayúdanos a hacer todo aquello que tú quieres que hagamos. Recuérdanos, Señor, levántanos a hacer aquellas cosas que antes no podíamos, pero que ahora sí las podemos hacer y que no las hacemos simple y sencillamente porque no queremos. Ayúdanos a llevar tu mensaje, a proclamar tu salvación, a predicar, a hacer discípulos, a enseñar y a creer, Dios, que todo pasa con un propósito. A quitarnos todo yugo de esclavitud, a prácticas viejas, a prácticas antiguas, a prácticas que no edifican, Señor. A llevar a nuestras vidas, a transformarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me encontraba en este mundo perdido, sí, no encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo